quiero hablarles de el susurro de Dios. ¿Sabían que Dios nos quiere susurrar? ¿Saben lo que es la palabra susurrar? Hablar bajito a nuestro oído. Dios te quiere susurrar para decirte muchas cosas que Él tiene pensadas para ti. Y quiero leer directamente la palabra sobre un ejemplo, cómo Dios puede hacerlo y lo quiere hacer también con nuestras vidas. En 1 Samuel, capítulo 3, verso 8 al 11, no sé si se alcance a ver, pero igual yo se los voy a estar leyendo. Dice: y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a Elí, que era el sumo sacerdote, y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto Elí, el sumo sacerdote donde estaba Samuel viviendo con él, entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo a Samuel: ven y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo: escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Esta es una versión diferente que la Reina Valera, pero dice: estoy a punto de hacer algo que lo que escuchen realmente va a mover sus vidas. Quiero platicarles hoy de cómo discernir o cómo aprender a escuchar el susurro de Dios. ¿Cómo escuchar a Dios? En Juan capítulo 10, verso 27 dice: los que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. En este versículo Dios nos está diciendo: ¿sabes? Yo estoy hablándote siempre. Siempre estoy buscando susurrar a tu oído y a tu vida para darte instrucciones, qué quiero para ti, qué es lo que está sucediendo y las cosas que quiero que hagas. Y esta escritura en el Nuevo Testamento, ahorita leía del Antiguo Testamento en Samuel, cómo Dios le habló a Samuel, pero en el Nuevo Testamento habla de que los que son mis ovejas. Y esto a mí me dice que hay quienes no lo son. Y por ahí dice alguien que los que no son ovejas son cabras. Y las que no son ovejas de Dios son cabras del enemigo, del diablo. Entonces, es mejor que aprendamos a escuchar la voz de nuestro Dios y ser sus ovejas que ser cabras y nunca escuchar a Dios. ¿A quién estás escuchando tú? Yo quiero que en nuestro caso seamos sus ovejas, escuchemos su voz, le conozcamos y que le oigamos. Y lo que diferencia justamente de las ovejas y las cabras es que distinguimos la voz de Dios. No nos confundimos cuando Dios nos habla a cuando no es Dios quien nos está hablando. Dios nos habla hoy a ti y a mí, no solamente a los hombres y mujeres que habló en la Biblia, sino hoy por hoy Dios nos está hablando a ti y a mí. Dios habla a los jóvenes, se comunica contigo, se comunica con los adolescentes, se comunica con los jóvenes, los niños, cualquier hombre de negocio, hombre adulto, madre, padre, mujer, hombre, marido, a cualquiera de nosotros Dios nos está hablando hoy, pero quiere que aprendamos a escuchar su voz, ese susurro en el que Él nos está dando una instrucción de cómo caminar, cómo seguir, cómo avanzar en Él y hacer su perfecta voluntad. El problema es que nosotros no ponemos la atención debida porque nuestros oídos están abrumados escuchando otras cosas a nuestro alrededor. Por ejemplo, yo ahorita, no sé ustedes, hablando de qué estamos escuchando, mientras estoy hablando yo aquí, alcanzo a escuchar detrás de mi voz y estar hablando cómo pasan los carros. No sé si ustedes, si escuchan, pero no se distraigan, porque si por escuchar el carro supiéramos cuál es, pues a lo mejor dijeras: ay, va mucho, pero pues no, y ni nos interesa qué carro va a pasar. Pero hay a nuestro alrededor cosas que están sucediendo y se escuchan por todo el tiempo,
Y Dios quiere que aprendamos a escuchar su voz en medio de todo este ruido en el mundo que hay. Porque siendo sinceros, no sé si les ha pasado, en la ciudad hay mucho ruido. Y de pronto salimos de la ciudad y nos vamos a un rancho, a la sierra, a un pueblo. Y en las noches está tan silencio que hasta alcanzamos a escuchar a un grillo, a una luciérnaga, yo no sé qué hará ruido, a una serpiente, no sé. Algo que aquí en la ciudad nunca escucharíamos. El sonido es diferente y a veces es menos abrumador en lugares como estos. Pero algo que sí he aprendido en mi caminar con Dios es que Dios no nos grita. Rara vez lo hace. De hecho, bíblicamente quise buscar un lugar donde Dios gritaba, pero no encontré. Dios no nos grita, Él nos habla bajito. Él nos habla tranquilo. Nosotros somos los que gritamos: Dios, escúchame. Clamamos a Él cuando estamos en una tremenda necesidad, pero Él está ahí. Incluso a veces no es necesario ni gritarle porque está a nuestro lado. Dice lo que leía ahorita aquí en Samuel. Dice: y una vez más se paró junto a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que permanecer sensibles a Él para poder aprender a escucharlo o escucharlo cuando Él nos habla y nos susurra. Entonces tendremos que estar bien atentos, pues como les decía, Él no nos va a gritar, Él nos va a susurrar para darnos una instrucción. Y en este texto de Samuel que leíamos ahorita, Samuel escuchó la voz, pero como era la primera vez que él escuchó la voz de Dios, no la reconoció. Y dice la historia que fue con Elí, que era el sumo sacerdote donde él estaba, y fue y le dijo: habla, aquí estoy, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Y Elí entendió, después de 3 veces que Samuel fue, o más de una vez que fue, percibió Elí que entonces era el Señor intentando hablar a Samuel, y le dijo: cuando vuelvas a escuchar, dirás: habla, que tu siervo escucha. Y esas palabras serían tan poderosas que marcarían el rumbo de la vida de Samuel a partir de ese momento. Cuando Dios le habló y le susurró, y que Samuel dijo: ok, si es Dios, y le respondió: habla, que tu siervo escuche. A partir de ese momento transformó la vida de Samuel, porque justo en ese momento Dios le dijo: voy a decirte algo que todo el pueblo va a cimbrarse con las palabras que voy a decir. Y de esas en adelante se dice que Samuel fue uno de los profetas más reconocido, más grande del Antiguo Testamento. De todos los profetas que Dios levantó hasta ese tiempo, Samuel fue uno de los más grandes, porque cuando él escuchaba la voz de Dios, la decía con puntos y comas. Ninguna palabra que él decía de parte de Dios, el profeta Samuel, caía en tierra, como se dice, o era en balde. Todo lo que Dios decía, y Dios dijo: ¡fum! Cuando Samuel lo decía, sucedían cosas, se transformaban vidas. Dios respaldaba, porque era la voz de Dios, era el mensajero fiel de su voz, porque aprendió a escuchar. Nunca le quitó ni le aumentó lo que Dios le decía que dijera a su pueblo. Entonces Samuel fue uno de los grandes profetas que Dios usó, tanto así que en ese tiempo Dios iba a escoger un nuevo rey. En el tiempo en que Samuel estaba siendo profeta y que Dios ya lo había levantado, reinaba un rey que se llamaba Saúl, y bueno, hizo cosas que no debió haber hecho, de tal manera que Dios lo descartó y dijo: voy a levantar un nuevo rey de Israel. Por lo cual le dijo a Samuel, que ya tenía su oído entrenado de escuchar la voz de Dios, dijo: ve a la casa de Elí y vas a buscar de sus hijos al quien ve a la casa de Isaí y de los hijos de él, yo te voy a decir quién va a ser el rey. Y dice la historia, para los que la conocen o los que no, él tenía 8 hijos, y llega Samuel a la casa de este hombre y le dice: ¿sabes que Dios me ha enviado? Porque de entre tus hijos ha escogido uno que será el próximo rey de Israel. Ahora imagínense el gozo de los papás, de él y de su esposa. ¡Wow! De nuestros hijos. No sé, los que son padres, que les dijeran: tu papá va a ser el presidente, tu hijo va a ser el presidente. Decir: ¡wow! Voy a vivir en Los Pinos.
No sé, pero la emoción que para un padre podría ser el saber que su hijo iba a ser un rey. Y llega, yo no sé si les dio tiempo de bañarse o cambiarse, pero bueno, se alistaron y los formó a todos ellos menos a uno, porque los que estaban en casa eran 7, o los que a lo mejor mandó a llamar fue nada más a 7 de los 8 que tenía, y se los forma. Y Samuel el profeta, con los hijos enfrente formados, desde el mayor y el primogénito, Eliab, traía un aceite con el que iba a ungir al que iba a ser el rey de Israel, el próximo rey de Israel. Y dice la Biblia que llegó con ese frasco de aceite, el cual Dios le dijo: a quien yo te diga, tú lo vas a ungir con el aceite, lo vas a derramar aceite sobre su cabeza. Y lo lógico, o lo más común, o que lo que se creía que podía suceder, era que el primogénito, Eliab, era el escogido, porque pues bueno, era el más grande, no sé, tal vez tendría más responsabilidad, yo no lo sé por qué, pero se creía que era el mejor. Y cuando pasa Samuel entre los 7 que están ahí y está a punto de derramar aceite sobre el primogénito, el mayor, antes de que cayera la primera gota, Dios le dice: hey, Samuel. Y escuchó el susurro de Dios: él no es. Y lo levantó. Así casi caía la gota y levanta el aceite. Se queda Samuel: no es él. O sea, Samuel con Dios en un susurro. Y Dios dice: no es él. Y dice: ok. Y luego va con el segundo y le hace otra vez: no, tampoco es él. Ok. Y así con cada uno, y no es él. Y, o sea, Dios le decía: él tampoco. Y termina de los 7 hijos y ninguno era. Y entonces Samuel se queda. Y Dios le dice: pregúntale. Y entonces le dice Samuel al padre de David, le dice: ¿tienes otro hijo? Dice: sí, el más pequeño, el que cuida mis pocas ovejas. Allá lo tengo en el campo cuidando las ovejas. Dice: no vamos a continuar ni nos vamos a sentar a la mesa hasta que lo mandes a traer. Todo lo que estaba haciendo Samuel en ese momento era escuchar la voz de Dios. Él no estaba así como que: de ti, Marín, de doping, güey, fue, yo no sé si fue TT, yo no sé cómo le haría, pero él no estaba así como adivinando o viendo su aspecto. Pues no, se ve alto, sí, un rey se necesita ver fuerte. Tiene cara de así enojón, a lo mejor necesitan un rey que... o sea, Samuel no se fue por su instinto, no se fue por cómo se veía cada uno de ellos, o por si le caía mejor. Él estaba escuchando la voz de Dios y le dice: Dios no me dice que ninguno de ellos, entonces manda a traer al que falta. Y en cuanto entra, dice la palabra de Dios, en cuanto entra David todo polviento, así como andábamos ayer muchos de aquí, todos polvientos, llenos de tierra y de aserrín. Jesús se acostaba aquí abajo del templete para rayar donde íbamos a contar, se levantaba y todo lleno de aserrín, así andaba aquí Jesús todo. Y así me imagino que David venía del campo de cuidar a las ovejas, sudando con su morral y su resortera y todo, y llega porque le mandaron a hablar: te hablan en casa, y él sí, las ovejas, pues enciérralas, déjalas ahí un rato, te habla tu papá, todo sucio, pues estaba trabajando David. Y es algo que también he aprendido: Dios nos llama cuando estamos trabajando. Cuando estamos sin hacer nada, pues es menos posible que te llame. Y bueno, llega David, y en cuanto entra David a la casa, Samuel lo ve de frente. Dios le dice en su oído, le susurra: él es. Y yo no sé, pero yo me emocionaría. Si yo fuera Samuel, yo diría: wow, abriría los ojos lo más posible, así: wow, él es. ¿Te imaginas escuchar a Dios que te dice: él es? Y entonces dice: a ver, pásale aquí enfrente, adelante de tus hermanos, de todos los demás que ninguno era. Y David: ¿qué está pasando? O sea, pónganme al día, ¿no? O sea, no sé, no traía datos, no estaba viendo los mensajes. Pónganme, ¿qué está pasando? Y dice: es que es el profeta que viene a ungir al próximo rey. Y Samuel se para, y cuando le dice: tú eres, agarra el aceite y se lo derrama sobre la cabeza. Y es ungido David como el próximo rey de Israel. Y dice que a partir de ese momento el Espíritu Santo habitó sobre David. Pero qué tan importante es escuchar la voz de Dios cuando Dios te envía a un lugar para hacer su voluntad, porque de ahí
de David. Viene la raíz de Cristo Jesús, es de sus ancestros. Dice que cuando justamente el día de Palmas, como hoy se celebra, gritaban: Hosana, Hosana, Jesús, al hijo de David, porque Jesús nuestro Salvador viene de la descendencia de David. Si Samuel el profeta no hubiera tenido su oído atento, haber escuchado a Dios, hubiera escogido otro y no hubiera sido de la descendencia de David, como Dios ya lo tenía predestinado. ¿Se fijan la importancia de escuchar a Dios? Podemos cambiar toda la historia si no lo hacemos, o hacer que no suceda lo que Dios quiere que suceda. Por eso necesitamos escuchar y atender la voz del Espíritu Santo, que es Dios mismo susurrando en nuestro oído, y estar seguros que es Él el que nos está hablando. La voz de Dios fue tan clara para Samuel que le dijo: Él es David. Me brinqué la escritura, pero vamos a leer la primera de Samuel. Ya conté la historia, 16:11, justo lo que les platicaba. Cuando pasó por todos y no, ninguno fue, dice, y le preguntó: ¿estos son todos tus hijos? Y Yesé, que también era como se le llamaba, respondió el papá de David, dijo: falta uno, que es el menor, pero él anda cuidando las ovejas, como diciendo: no, pues, no creo que vaya a ser él. Y Samuel le dijo: manda a traerlo, porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Es lo que les decía ahorita en la historia. Y fue en ese momento en que Dios, susurrando al oído de Samuel, ungió a David como el próximo rey. Y como les decía ahorita, ¿qué hubiera pasado si Samuel no supiera o distinguir la voz de Dios para ungir al próximo rey, que iba a ser justamente para la descendencia de nuestro Salvador Cristo Jesús? Qué importancia o qué importante es tener nuestro oído abierto para la voz de Dios. ¿Saben? Recuerdo hace muchos años atrás, tenía yo entre 21 y 22 años, y a mí me contrataron para trabajar en la iglesia donde yo crecí como hijo de Dios, donde fui formado, hablando del crecimiento en Cristo. Y me habían contratado ahí porque había renunciado el velador. De buenas a primeras, no recuerdo por qué, para no hacer chismes, ni quién era tampoco, pero de pronto me dijeron: no tenemos velador, ¿podrías ser tú el velador? Yo tenía 21, 22 años aproximadamente en ese tiempo, y todavía no me casaba. Y yo, pues sí, y empecé a ser el velador de la iglesia donde nosotros crecimos como hijos de Dios, ahí en Amistad. Y recuerdo que, pues bueno, como velador en las noches se suponía que tenía que velar, ¿verdad? Ya esa es otra historia, pero bueno, el punto es de que estaba yo ahí y dedicaba más tiempo. O sea, realmente estar solo en un lugar te lleva a dedicarle más tiempo a Dios, siendo sinceros, porque el correr para arriba y para abajo tienes que apartar o ser intencional para hacerlo. Pero en ese tiempo fue un tiempo en que yo en las noches tenía mucho tiempo para buscar a Dios, y leía la palabra y me ponía a buscar a Dios y oraba, y ahí estaba yo solo en las noches con el Señor. Y recuerdo muy bien, hablando del susurro de Dios, que una vez leyendo este salmo, Dios me habló. Salmo 27:4 dice: solo una cosa le pido al Señor, esto es lo que más quiero: habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida, y así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Aquí justamente este salmo lo escribió David. Dice: y yo en ese tiempo, estando de velador, de veras era, bueno, sigo siendo, pero en ese momento de mi juventud era feliz, completamente me sentía pleno, porque yo oraba y le decía: Señor, esto es lo que me encanta hacer, servirte lo que tenga que hacer. Y cuando encontré este salmo que dice: solo una cosa, lo hice en mi oración: habitar en la casa. O sea, yo lo veía plasmado: estoy aquí velando, cuidando la casa del Señor, y ahí es donde me encanta estar todos los días de mi vida. Este es mi placer, vivir aquí de día y de noche.
Porque en ese tiempo, como fue la necesidad del velador, yo trabajaba de día allí, pero en la noche hubo la necesidad. Entonces tuve un tiempo de vivir literalmente ahí. Yo iba a mi casa de mis padres donde yo vivía, nada más el viernes para cambiarme de ropa y mi maleta, y el domingo o el lunes ya regresaba. O sea, el fin de semana vivía en mi casa y los de lunes a viernes en la iglesia, día y noche. Y cuando yo leí este salmo, cobró un sentido tan fuerte en mi anhelo por servirle a Dios, que dije, esto es lo que yo quiero, habitar en la casa del Señor por largo tiempo. Y en una de esas noches, orando y buscando a Dios, fue cuando Dios susurró a mi oído y me dijo: yo te he escogido para que me sirvas. Yo te he escogido, porque ¿saben qué? A veces uno cree que uno elige a Dios. Dios, ahora sí, elijo seguirte, escojo servirte, escojo hacer lo que tú me digas. No, Dios nos escoge primero. Dice la palabra que no fuimos nosotros quienes lo escogimos, fue Él quien nos escogió. Y ahí en esa noche, en una de esas noches buscando a Dios, me dijo: elijo, te he escogido, te he elegido para servirme. Ahí Dios me llamó. Y ahí fue donde comprendí que lo que iba a llenar total y absolutamente mi vida de aquí en adelante y hasta que el Señor venga por mí o por toda la iglesia, en el momento en que Él lo decida, yo serviría al Señor de tiempo completo. Pasaron muchos años, estoy hablando de hace, te digo, desde 22 años tenía, ahorita tengo 53. Muchos años pasaron. Pero yo ahí escuché la voz de Dios, el susurro: te he escogido para que me sirvas. Dios susurró en ese momento a mi oído y me dijo: yo te he escogido. No fuiste tú quien me escogió, fui yo quien te trajo hasta acá, porque ni siquiera nací en Chihuahua, nací en otra ciudad allá al sur. Y Dios movió todo y utilizó a mis padres y sus problemas y situaciones para traernos hasta aquí, que incluso hoy están aquí también, porque todo eso Dios lo provocó para llegar hasta este punto, pero porque Dios ya tenía un tiempo. Pero escuché ese susurro de Dios y yo dije: Señor, heme aquí, dijo Samuel, que tu siervo escuche. Y bueno, les puedo decir muchas veces, muchas historias, pero una más en las que pude escuchar el susurro de Dios. Y justo en una de esas noches, velando en las oficinas donde yo estaba ahí cuidando para el auditorio, y de ahí se veía las canchas y el terreno que había donde se estacionaban los autos. Estando ahí en esas oficinas eran una casa, después las hicieron oficinas, y al fondo de la casa, atrás estaba la cocina, y al frente estaban las oficinas, y yo me estaba al frente para tener un panorama de todo lo que era la entrada a la iglesia, o del lugar a la iglesia. Y una de las veces, después de hacer el aseo, porque me tocaba hacer el aseo en todas las oficinas, los baños y todo, ya cuando dejaba limpio todo, pues ya me sentaba yo ahí, y era cuando me ponía a leer la Biblia o así, o a dormitarme un rato. Por eso decía, esa es otra historia. Me ponía así, y de pronto, ya estando relajado, volví a escuchar el susurro de Dios. Hay muchas más, pero esta es otra que recuerdo muy bien. Y estaba yo así relajadito, tranquilo, y escuché: ve a la cocina. Y yo, ok, me levanto, o sea, así como si me hubieran dicho a alguien así frente a mí: hey, vete a la cocina. Fue en el espíritu, fue en mi alma, en mi corazón. No les puedo decir, se oyó esta voz. No, así: ve a la cocina. Me levanto, salgo de la oficina esta al frente y camino hacia atrás a la cocina, cruzando las oficinas, y en cuanto abro la puerta de la cocina, la ventana que daba hacia afuera, hacia el patio, donde antes se acostumbraban tanques de gas de 30 y 45 kilos o litros, no sé cómo se maneja ahí el gas. Estaba un joven con una llave queriendo quitar el tanque. Y no creas que era el del gas queriendo cambiármelo, porque eran las 2 de la mañana. Y otro tanque ya iba rodando en la cancha con otro joven. Entonces, en cuanto abro la puerta y prendo la luz, el joven que está queriendo quitar el segundo tanque, porque uno ya iba con un tanque a media cancha, dándole vueltas, el que estaba queriendo quitar el segundo, levanta la cabeza, me ve de frente, lo veo de frente, y nos quedamos así. Y
Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo creo que él también, ¿qué hago? Sale corriendo y yo con mi arma, que era una lámpara, no traía pistola, salgo con mi lámpara y les empiezo a echar la luz. Dije, con la luz se van a fulminar, no sé qué pensé. Yo bien machín, no lo pensé, eran 2 contra 1 y yo me sentía bien machín con mi lámpara. Salgo de la oficina y deja el tanque ese que estaba quitando y salen corriendo los dos. El otro deja el tanque a media cancha y se brinca la reja y se van. Y yo te llevo hasta media cancha con mi lámpara. ¿Dónde están? Cuando caí en cuenta dije, eran 2, y si se regresan me agarran aquí a golpes. Me agarro el tanque y ahí voy para adentro. Pero Dios me susurró para cuidar los tanques. Porque realmente si el Señor no cuida la casa, ¿qué dice la palabra? En vano Lalo se hace velador. Bueno, eso fue para mí en ese momento. En vano uno se desvela. Si el Señor no cuida la casa, entendí que no soy yo, ni las cámaras, ni el... ahorita me acordé. Ahí por nuestra casa empezaron a robar mucho los autos. Nosotros no tenemos barandal en nuestra casa. Los que han ido saben que está así nomás. Metemos el auto en la cochera y se acabó. Y empezaron a robar mucho los autos de los vecinos. Y oíamos cómo salían corriendo y los perseguían y todo, y uno en la ventana y nomás, pues orando por ellos, chismeando, nomás viendo ahí, mira, ahora quisieron abrir el carro de talto. Y un día yendo de mi casa al súper o a la tienda, a la carnicería, iba caminando yo así y volteé y vi un auto parado. Ya era de día, después de saber que estaban robando autos, abriéndolos pues para sacarles el estéreo y las cosas. Y vi que uno de los vecinos compró un bastón, esos que se ponen en el volante, le das la llave y ya. Por lo menos decían para que batalle, ¿no? Al darle vuelta el bastón no los deje. Entonces esos bastones de seguridad para los autos o los carros en el volante, y volteé y vi uno y dije, qué padre, pues voy a comprar uno para el mío. Dije, pues es que andan robando carros. Y en cuanto tuve ese pensamiento así, de veras así, en cuanto terminé de pensar, voy a comprar uno para mi carro, porque andan robando muchos carros, me dijo el Señor, ¿de veras quieres confiar tu auto a un bastón? Y yo, Señor, tú sabes, cómpralo. O sea, si quieres que de ahora en adelante sea ese bastón el que cuide tu carro, como que diciéndome el Señor, pues yo me voy, que te lo cuide el bastón, a ver si es cierto. Me susurró el Señor y me dijo, ¿seguro? ¿Quieres creer más en ese bastón? A que yo soy el que te lo está cuidando. Y dije, no, Señor, no, tú síguelo cuidando. Así me susurró el Señor. Hubo veces que se nos olvidaba ponerles el seguro y se quedaba abierto, ventanas abiertas, y no le echaba nada por más que quería. Nunca nos lo robaron, nunca nos robaron nada. Pero me susurró el Señor y me dijo, ¿quieres confiar en eso? ¿Quieres confiar en mí? Dije, no, en ti, Señor. Dije, ok. Y nunca compré ese bastón. Ahora tú dirás, ay, Lalo, qué imprudente eres. Yo les estoy hablando de mi experiencia. A lo mejor a ti el Señor te susurra y te dice, cómpralo. Yo no sé, cada uno, pero estoy hablando del susurro de Dios, de cómo Él nos habla y nos dice y nos da instrucciones si nosotros estamos atentos. Es tan poderoso cuando escuchamos ese susurro, que hoy Dios te está diciendo, quiero decirte algo, quiero susurrar a tu oído. ¿Quieres? Hoy tengo una palabra para ti, te dice el Señor. Hoy tengo algo para decirte. ¿Quieres escucharme? Es tan importante que es tan importante escuchar la voz de Dios, porque cuando nos encontremos en una encrucijada o en una gran decisión y necesitemos de Dios, tengamos nuestro oído ya listo o ya entrenado para escuchar como Samuel la voz de Dios. Si no quieres tomar decisiones equivocadas y dando tumbos por todo el mundo, pídele a Dios que te dé un oído como el de Samuel. Si no quieres estar equivocándote o diciendo, ay, lo haré, no lo haré, dile, Señor, háblame.
Y hace poco les dijimos como iglesia, el Señor nos ha hablado muy contundente y nos ha dicho: ¿en quién quieres confiar? Porque buscábamos, cuando se trataba de un mecánico, un taller, o cuando se trataba de una necesidad, buscábamos a los recomendados. Este me lo recomendaron y y nos quedaba malo, no quedaba el carro y todo, hasta que dijo el Señor: si me preguntas, yo te puedo decir dónde. Y hasta que le pregunté, el Señor me dijo dónde y quedaba el carro. Yo así, sí, ¿verdad? Una vez también se nos hizo una fuga en el baño y levanté todo el baño, la taza, todo el piso, y hasta me empecé a salir y Vero estaba nerviosa y así: ¡ay, me estás destruyendo la casa! Le dije: es que por aquí va la fuga. Y yo con uno de esos que rompe el bebé, hasta que me paró el Señor y dijo: ¡para! Es más, Vero estaba tan nerviosa que dijo: ya me voy, no sé, ahí vengo. Se fue a comprar cosas, yo no sé a dónde se fue, a la deportiva con los niños, bueno, están los chicos, con nuestros hijos, así dijo: vamos creo que iban a vender aguas para el congreso, ¿eh? Bueno, no vender, a dar agüitas, o sea, un agua, lo que guste darnos, para irnos a un congreso. Y se salieron los tres y yo estaba ahí todo frustrado, así con el rotomartillo ahí. Y ya en el silencio, sin Vero ahí de pelos viéndome y sin los niños y yo así todo estresado, de pronto me dice el Señor: tírate. Y yo, pues sí, me tiré en el piso. Dice: pon tu oído allí, así, pon tu oído allí. Y puse mi oído allí, y justo donde lo puse, dijo: ahí está la fuga. Ya deja de romper todo. Ahí está. O sea, ¿por qué no me preguntas? Y cuando rompí ahí estaba la fuga, ahí el tubo hacía todo lo que da. Parecía un río por el baño, así, todo lo que corría el agua. Y nomás no la hallaba, después de romper tanto acá. Pero todo fue, creo que había alguien atrás, es el Señor. Todo fue, es que me está hablando. Todo fue que escuchara su voz. El plan de Dios para tu vida depende de que escuches su voz. Con oídos atentos y despejados. Debemos tener un oído como el de Samuel. Habla, que tu siervo oye, que interrumpe nuestras vidas para que nuestros planes y nuestro destino sea conforme al que Él quiere para nosotros. Los susurros son para los valientes. Dios susurra solo a los valientes. Él te pedirá que salgas incluso de donde te encuentras. Yo estuve, como les decía, en otro lugar y Dios me dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y yo le dije: ¿a dónde, Señor? A donde yo te voy a mostrar. Pero si no me puedes dar un norte, o mándamelo en el GPS para llegar más fácil. Dijo: sal. Y por eso hoy estamos aquí en Viento Fresco, porque en el susurro de Dios los valientes obedecen y Dios respalda. Voy cerrando con otro ejemplo, porque los susurros de Dios requieren riesgo y dar pasos al frente y pasos de fe, creyéndole que es Él el que lo hace. Cuando Dios llamó, este es otro ejemplo, a Eliseo, Dios le susurró de una manera diferente, porque tal vez tú dices: bueno, siempre va a ser aquí en el oído. No, a veces es como en este caso ahorita vamos a ver, con circunstancias en las que tú sabes que es Dios diciéndote. Primera de Reyes 19:19, hablando de Eliseo, de Elías, el profeta, que necesitaba a alguien que fuera su sucesor, y este iba a ser Eliseo. Pero ¿cómo Dios llamó, susurró a Eliseo? Primera de Reyes 19:19 dice: Elías salió de allí y encontró a Eliseo. Elías es el profeta. Eliseo era un joven que tenía tierras y araba la tierra. Dijo: hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última de las 12. Elías pasó, el profeta, junto a Eliseo y solamente arrojó su manto sobre él. Imagínense Eliseo arando la tierra, trabajando lo que su padre le había heredado y lo que iba a ser su negocio de su vida o de por vida, y llega el profeta y le lanza un manto, le lanza su capa, y cuando cae sobre él, el profeta la recoge y se va. Ese fue el susurro de Dios para el llamado
que tenía Dios para Elías, para Eliseo, perdón. Primera de Reyes 19:21, nos brincamos del 19 al 21, dice: Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes, cuando sabía que era Dios que le estaba hablando, dice, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemó la madera de la yunta, asó la carne, se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Eliseo supo, para él fue ese susurro de Dios, que era su llamado y su propósito, servir a Dios sirviendo al profeta. Por escuchar el susurro de Dios, después de un tiempo de estar con el profeta, ese mismo manto que le echó para su llamado fue el con el que se quedó para tener el doble de la unción del profeta de Dios. El mismo manto con el que él escuchó a Dios para su servicio de tiempo completo fue el mismo que se le quedó para tener el doble de la unción de lo que el profeta tenía. Por eso les digo, familia, qué poderosos son los susurros de Dios cuando Dios te habla. Eliseo fue muy radical al escuchar el susurro de Dios, porque dejó todo. Y bueno, no solamente lo dejó y se rompió con todo el arado, todas las yuntas, las yuntas son los que ponen en las cabezas de los bueyes para unirlos de dos en dos. Dice que las rompió, las quemó, le hizo una fogata, mató a los bueyes, que era su patrimonio, la herencia que su padre le estaba dejando para él y sus generaciones. Rompió todo eso, quemó, asó la carne, invitó a todo el pueblo con esos 12 bueyes y dijo: coman todos, porque esto ya no va a ser mi seguridad. De aquí en adelante, lo que era mi plan B se convierte en mi plan A. Y lo que era mi plan A, tener este negocio de agricultura con los bueyes, con todo lo que mi padre me dejó, se convierte en el plan B y empiezo el llamado de Dios. Por eso les digo que cuando Dios te susurra y te llama, solo se tiene que ser valiente para poder escucharlo. Y si tú no estás escuchando el llamado de Dios para tu vida, es quizás porque no estás dispuesto a romper con todo lo que te da la seguridad aquí en la tierra. Hay quienes: es que yo no sé qué Dios quiere para mí. Bueno, ¿qué estás dejando? No, es que esto me lo dio y esto es mi seguridad. No sé, él rompió todo, él quemó todo, él dijo: hasta aquí. Hablando del profeta. Pero en el momento en que rompes con el arado y dices: no quiero hacer mi voluntad sino la voluntad de Dios, estás diciéndole: escuché tu voz. Entonces, cuando menos lo esperas, pero solo cuando rompes el arado de tu zona de confort y matas la vaca que te detiene servir a Dios, es cuando vas a entrar en su perfecta voluntad. Y todo esto va a ser a través de escuchar a Dios. Quiero terminar haciéndoles una pregunta y una oración. No sé, pero tal vez tú con esto estés recordando si alguna vez escuchaste la voz de Dios que te dio una instrucción. La pregunta es: ¿obedeciste? ¿O la dejaste a un lado y todavía está allí? Yo entiendo, familia, que dejar lo que uno siente que es seguro no es fácil. Yo sé que no es fácil. Es que me costó todos mis años de vida como para soltarlo así nomás. Pero si es Dios y de veras escuchas el susurro de Dios, vas a matar esa vaca que te está impidiendo hacer su voluntad. Pero si es Dios y realmente estás escuchando a Dios, vas a quemar esos arados. Como dicen comúnmente, ¿no? Quemas los barcos que no te permiten regresar, que es como llegar a un lugar donde no conoces, pero quemas los barcos como diciendo:
no quiero tener la tentación de regresar. Que Dios te está pidiendo que hagas y no has hecho. No es fácil, familia, aventarse a una alberca sin agua esperando que Dios la llene antes de que llegues a ella. ¿Verdad que no? La verdad no. Yo no sé si lo haría. Físicamente no lo haría, pero creo que hasta el día de hoy Dios nos ha hecho hacerlo conforme a su voluntad. En cada paso que damos en lo que nos pide hacer, lo hemos hecho creyéndole a Él. Al no ver nada, pensar que va a bastar. Al no estar nada, saber que Dios lo va a hacer. Como les digo, todo lo que está sucediendo hoy, este día, primer domingo en este lugar que será nuestra casa por el tiempo que Dios le quiera, porque no es nuestro lugar, va a ser por el tiempo que Dios lo quiera, pero la idea es, obviamente, y el deseo, y no es un deseo de mi corazón, el deseo de Dios es darnos un lugar propio donde podamos crecer más. Y no hablo de crecer solo por crecer, familia. Hablo de crecer para que más gente conozca al Señor, para que más lleguen a sus pies, para que realmente la gloria de Dios se manifieste en Chihuahua y en las familias de Chihuahua. Ese es el llamado, ese es el motivo, eso es lo que nos impulsa cada día, y hoy nos impulsó a llegar aquí. Porque siendo sinceros, ¿a poco no estamos más amplios aquí que allá donde estábamos? O sea, estamos agradecidos. Vero y yo fuimos el martes a darle gracias al representante del hotel, pues al que nos atendía para rentarnos el local, o ahí el lugar, y hasta él estaba emocionado. O sea, no nos dijo, qué lástima, se nos van a ir. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Yo no sé si a lo mejor ya estaban hartos. ¡Qué bueno que ya se van! Quiero creer que lo emocionó Dios, que le dio un gozo de parte de Dios para nosotros, decir, ¡wow! ¡Qué padre que van a estar en su propio lugar! Decíamos, es que nos limitaba aquí el tiempo. Hasta él estaba emocionado. Dije yo, wow, pues para que él esté emocionado que un cliente se le vaya, pues tiene que ser Dios. ¿O no? Entonces, familia, yo he aprendido, y quiero que cada uno de nosotros lo hagamos en nuestra vida personal. Dios hoy te está susurrando al oído. La pregunta es, ¿quieres oírlo? ¿Sí? Bueno, pero no nada más es oírlo. ¿Lo vas a obedecer? Porque detrás de escuchar a Dios viene una instrucción, y detrás de obedecerle viene la bendición, o viene la promesa, o viene el cumplimiento, dependiendo que sea. Nos ha tocado a Vero y a mí orar por mujeres que no podían embarazarse porque había un deseo en su corazón de tener un hijo. Y digo, no nosotros, Dios haciéndolo. ¿Quieres tener un hijo? Le decía a Vero a las mujeres, o a una de ellas, de muchas que ha orado por ellas. Dice, ¿es tu deseo? Sí. Dice, ¿pero qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a educar para servir a Dios? ¿O solo por tener nada más la dicha de ser madre? Y ahí lanzarlo a los semáforos a que pida dinero, no sé. O sea, ¿para qué es tu deseo de lo que Dios te quiere dar? Tienes que tener claro que cuando vas a escuchar la voz y te dice algo, al obedecerlo, detrás de ello hay un compromiso y una promesa. Como les decía aquí de Samuel, si él se hubiese equivocado, no hubiese sido Jesús de la descendencia de David, sino de Eliab o de los otros hermanos. Y yo no sé si realmente por allí es que Dios era el plan. O sea, hablando de planes de Dios, no podemos tomar a la ligera decisiones de con quién me voy a casar, porque ¿cómo sabemos si de la unión de un hombre y una mujer Dios quiere que ese hijo tenga un hijo que va a ser alguien que va a transformar a toda una nación para servir a Dios? Pero si no me caso con quien Dios dice que es, ni el hijo, ni el hijo del hijo, ni el hijo del hijo van a cumplir un propósito que Dios ya tenía predestinado. Dios en su misericordia hace cosas, llama incluso a los perdidos. Incluso decía a Esdras, lo hizo casarse con una mujer prostituta.
alguien que era la menos indicada para tener como mujer, pero porque detrás de eso había un propósito. Por eso te digo, no estoy juzgando de con quién sí, con quién no, si tiene buena reputación o mala. Estoy diciendo, estamos seguros que lo que hacemos y con quien estamos o lo que vayamos a hacer o decir, Dios nos dijo que lo hiciéramos. Porque podríamos desviarnos cuando Dios nos ha marcado un camino recto, como al pueblo de Dios, que dicen que hubiera cruzado el desierto en 40 días por no escuchar su voz. Se desviaron 40 años, iban dando vueltas y vueltas y vueltas. Ahora, hoy yo que tengo 53 años, digo, sí pesan los años. Y más cuando anda uno aquí montado y todo y creyendo que está bien chavo y no es cierto. Pero a veces dejamos que se nos vaya el tiempo y perdemos nuestra fuerza, vigor, juventud, cumpliendo el propósito de Dios desde el momento en que nos dio la instrucción, por rodearle, por no escuchar su susurro. ¿Qué tal si oramos? Pónganse de pie. Y vamos a pedirle a los de la alabanza que nos vuelvan a cantar esta canción última, que es una declaración del Dios en quien creemos. Familia, no estamos creyendo en un Dios que no hace nada, en un Dios que no respalda lo que dice con lo que hace. Estamos creyendo en un Dios que lo hace todo y lo hace bien. Te hizo a ti, me hizo a mí. Véanse en un espejo y no, sí, Dios, te aventaste. De veras, sí, lo haces bien. Realmente Dios hace bien las cosas, y en el Dios en el que estamos creyendo es el que hoy te quiere susurrar y decir la próxima instrucción para tus próximos años venideros. Ahora que eres joven o si no lo eres, Dios, miren, yo siempre he dicho, aún por muy adulto que estemos, mientras vivamos, Dios tiene un propósito. Mientras respires, Dios tiene un propósito. Nos decía una persona que no es tan mayor, dice, miren Lalo, Vero, yo no estoy sirviendo en la casa, en la iglesia, con cuneros tal vez, o en bienvenida. Dijo, pero estoy sirviendo, cuidando a mis nietos para que mis hijos sirvan a Dios. Tal vez dices tú, no estoy allí, ahí nadie me ve, pero en su casa cuidando a sus nietos está sirviendo a Dios para que sus hijos sirvan a Dios. Entonces yo siempre he dicho, no, el servicio a Dios no es solo en la iglesia, es encontrar tu propósito en el momento, en el lugar, en tu área de trabajo, en donde Dios te tiene. Pero tienes que escuchar el susurro de Dios. Es tan padre, familia, de veras, es tan bonito escuchar su voz, y que cuando lo haces, ver que te respaldan. Híjoles, de veras, es como cuando nace tu primero, segundo, tercero, quinto, séptimo, octavo hijo. Bien emocionante. Que uno dice, cuando nace tu primer hijo, no, todos los hijos son bien padres. Nomás que uno se va al primero porque es la primera experiencia, pero al final de cuentas, el segundo, por muy diferente que sea, también es una buena experiencia, y el tercero, todos. Así, cuando Dios te habla y le obedeces, ver su respuesta y verte cumplir su voluntad, familia, no tiene precio. No hay nada que te llene más que escuchar su voz y ver cómo Él te respalda.